Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CENTE, gracias por tomarnos la llamada. Buenos días. Buenos días, Ernesto Rompeviento, aquí estamos. Gracias, gracias, Pedro. Pedro, si fueras tan amable, pues que haya una clarificación. Hay quién sabe cuántas versiones ya en medios corporativos o en la mañanera o en otros medios que se manejan, se dicen muchas cosas de los acuerdos que tuvo la CENTE. Finalmente, en esta última asamblea, donde pues en los medios el cabeceo que hay se repliega a la CENTE y van a regresar con mayor fuerza y recargados parte de los manejos mediáticos que se hacen. Así que te preguntaría así, colocar para entender los fundamentos, es decir, cuáles son los acuerdos de la CENTE. Sí, buenas tardes. Pues decirles que nuestra Asamblea Nacional representativa del pasado eh, jueves, bueno, ya amaneciendo viernes, definió que declarábamos un receso de la huelga del plantón que sostuvimos durante 23 días. Y el pasado sábado 7 de junio declaramos este receso. Significa que regresamos a nuestras comunidades y nuestras escuelas para informar a nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes, a nuestras comunidades, pues que regresamos a terminar el ciclo escolar. Yo hoy en la mañana, aquí en la escuela de la que soy director, Centauro del Norte, junto con mis compañeros, informamos puntualmente a los padres de familia, les agradecimos su apoyo y bueno, pues ahora estamos aquí en la escuela. Trasladamos, decía algún compañero, la huelga y el plantón a las aulas, a las escuelas, a las comunidades. Vamos a informar puntualmente y también significa que tenemos que extender esta lucha. Hemos entendido que no es solo los maestros, ni siquiera los trabajadores de la educación, es todos los afiliados al ISSSTE, que somos 3.5 millones, quienes tendríamos que involucrarnos en esta movilización por abrogar la ley del ISSSTE 2007. Entonces nos parece que debe de entenderse no como un repliegue en el sentido de que nos vamos, sino en un sentido de organización, en un sentido de un movimiento que en sus 45 años pues ha tenido momentos muy fuertes de movilización, de confrontación también con el Estado, como en el periodo de Peña Nieto, pero que también sabe que hay momentos en que tiene que tomar fuerzas, en que tiene que regresar con sus aliados naturales, que son los padres de familia, las comunidades, y que tiene que prepararse mejor. Calificamos que llegamos a un punto donde se cerró la posibilidad de avanzar. Los funcionarios que puso la presidenta nos manifestaron que no había más que esos 5 puntos que nosotros planteamos que son insuficientes, demagógicos, que no resuelven la demanda principal, que el tema de solo disminuir los años de edad para un sector, si bien importante, no mayoritario, porque menos del 20% estamos en el 10º transitorio, es decir, los que entramos antes del 2007, y el grueso, más del 80%, está en cuentas individuales. Pero además hemos entendido que no solo somos los trabajadores de la educación, también está los burócratas y en un sentido más amplio, 68 millones que están en cuentas individuales, es decir, no solo afiliados al IMSS o al ISSSTE, sino incluso que no tienen seguridad social y que al entrar a un trabajo se les obliga a inscribirse a una AFORE. La pelea, hemos entendido, va contra el capital financiero y bueno, es fuerte, pero hemos señalado que la presidenta tiene que definir, ¿está del lado del capital financiero o con los trabajadores y el pueblo? Ya, gracias, gracias. Hay planteamientos que hace Pedro Hernández
hay planteamientos que hacía también la presidenta de la República, incluso el día de hoy. Y vuelven a hacer este planteamiento, pues lo que nosotros estamos planteando es que se consulte a las bases, ¿no? Como si no se estuviera consultando a las bases. Y sigue habiendo, ¿no? Uno lee los mensajes y sigue habiendo ese discurso que inocularon también en el sexenio del PAN, de Felipe Calderón, de Vicente Fox y del último también de Peña Nieto con el Partido Revolucionario Institucional, es que no quieren dar clases, de que no están bien preparados, y sigue ese tipo de discursos, pues que pareciera uno que está leyendo ahí al PAN o al PRI, escribiendo esto que mucha gente compró. Pero te pregunto ahí, en el planteamiento que está haciendo, el posicionamiento que está teniendo la presidenta de la República en ese sentido de la consulta, ¿qué decir, qué responderle ahí a la presidenta, Pedro? Bueno, la consulta a las bases es permanente, es un principio básico de la coordinadora, por eso ha sobrevivido 45 años. No es una decisión de la dirigencia, nosotros solo somos representantes de los trabajadores de la educación y hay pues un sistema que a veces les pareciera arcaico, pero que en realidad son pues la democracia directa ejercida por los trabajadores en forma consciente, así como decidimos los trabajadores iniciar la huelga en asambleas de escuela, de delegación sindical, de región, de sección y a nivel nacional, pues igual decidimos este receso a partir de la consulta a las bases. Esta consulta es permanente, es decir, que incluso el documento del 28 de mayo de los 5 puntos fue sometido a asambleas. Yo, en mi caso, prácticamente lo hicimos en la movilización a más de 6,000 maestros que nos movilizamos de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros al Caballito de Reforma. Hicimos una gran asamblea directamente antes de salir en marcha y luego nos detuvimos sobre México Tenochtitlán y fuimos consultando a cada dirección operativa en la que estamos organizados, y el resultado fue que definimos como sección 9 que este documento era insuficiente, que no es satisfactorio y por lo tanto que declarábamos nula esta respuesta. Juntos con otras secciones como la 22 también, que estaba en plantón en el Zócalo mayoritariamente con más de 19,000 compañeros, se llevó también una consulta igual en los demás estados, en sus instancias, sus estructuras, y finalmente la Asamblea Nacional, donde concurrimos pues todos los representantes de las diferentes secciones, eh, se acordó esta parte. Y de igual forma, el receso se acordó a partir de la consulta a las bases. Entonces nos parece que no está bien informada la presidenta. Esta es una democracia real, no es una democracia de votos, de urnas. Nosotros hemos declarado que nuestros sueños no caben en sus urnas. Es mucho más amplio, es la democracia profunda de nuestros pueblos. Y bueno, en muchos casos también nuestros compañeros consultan a sus comunidades y bueno, este receso nos va a permitir afianzar esos vínculos con los padres de familia, aliados naturales, pero también con las comunidades a las que nos debemos. Ya, Pedro Hernández, te pregunto también sobre todo esto que ha implicado también una campaña también de desprestigio con respecto de actos violentos, lo que sucedió en las instalaciones del CENTE o afuera de la Secretaría de Gobernación o afuera de Palacio Nacional. Es un tema que vemos nosotros que mediáticamente también cala mucho. ¿Qué decir al respecto? Que desde mi punto de vista también genera una distracción del tema de fondo. Es como comentaba que pasaba también con las marchas de los colectivos feministas,
que cuando son actos muy fuertes, eh, el tema, todos los medios corporativos y en las grandes discusiones se distrae hacia eso y no ataca el tema de fondo. ¿Qué decir ahí al respecto? Muchos de los puntos, de las cosas que la presidenta estuvo reiterando, queremos saber si la gente se deslinda o no de esos actos. ¿Qué decir ahí al respecto, Pedro? Bueno, recuerdo mucho que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional decía que no, que podían no estar de acuerdo con los métodos, pero que vieran las causas profundas. Por supuesto que nosotros no vamos a condenar a nuestros compañeros que en un ejercicio fuerte de reclamo, pues también hay expresiones como estas que describes, pero quisiera decir que más allá de que se rompió tal vez un candado, de que hubo un gran escándalo porque de gobernación lanzaron estos polvo de extintores, pues no pasó a mayores. Por supuesto que la irrupción en un edificio vacío, en un cascarón, que es Venezuela 44, donde es el símbolo del CENTE, por supuesto que el señor Cepeda nunca se para por ahí, nunca va a estar en comunicación con la base trabajadora. Y bueno, más allá de la imagen que se me queda muy presente de una hoguera donde se está quemando su fotografía, pues en realidad me hace recordar aquella canción de José de Molina que decía: alerta profesores, alerta compañeros, que haremos una hoguera con charros y traidores. Es simbólico, es decirle al poder que hay un hartazgo. Estuvimos 23 días en medio de la lluvia, del viento, del granizo, y nuestros compañeros de Guerrero contestaron de una manera, creo que fuerte, diciendo que violencia es no permitir una pensión digna, que violencia es no responder a las demandas, que violencia es pensar que solo tenemos que obedecer lo que dice el gobierno. Es fuerte, pero más allá de que se rompieron algún vidrio, de que los compañeros exhibieron esas fotografías del poder del charrismo sindical, nos parece que necesitamos una respuesta pronta. Hay una situación también de enojo, de hartazgo, y bueno, pues también hemos expresado que la presidenta tiene que definir entonces cómo resolvemos un conflicto que ha escalado y que llevó 23 días en una huelga, en un paro, en una movilización que fue desde marchas multitudinarias hasta la ocupación del aeropuerto internacional, hasta pues el cerco a Palacio Nacional. Y bueno, nos parece que la coordinadora ha luchado muchos años en una forma pues muy fuerte. Recordemos el periodo de Peña Nieto, que se intentó a sangre y fuego imponer una reforma que llevó una cauda de muertos, de presos, de despedidos. Nos parece que este gobierno tiene la oportunidad de recomponer. Escuchaba hoy en la mañanera a la presidenta titubeando, diciendo que sí a las mesas tripartitas, pero solo con las secciones que tienen toma de nota. Y entonces nosotros le decimos que nosotros representamos a miles de trabajadores de la educación que no están en esta estructura corporativa del CEN, y nos parece que más vale que empecemos a resolver también los temas locales, en nuestro caso la basificación, las becas para hijos de maestros, la homologación en prestaciones donde estamos pues muy alejados, por ejemplo, de los maestros del Estado de México que tienen otros salarios, que tienen otras prestaciones, y a veces hay compañeros que trabajan aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México y reciben salarios totalmente diferentes. Entonces nos parece que son las causas profundas las que tienen que atenderse y no solo mirarse pues las expresiones finalmente fuertes, sí, lo reconocemos, pero no lo vamos a condenar, por supuesto.
Sí, ok, Pedro, muchas gracias. Pedro, te preguntaría, además de este punto y el posicionamiento, que otro tema que nos parece importante es, para ir cerrando la entrevista, nada más hago un comentario y es en esta lógica de lo que ya le he dicho a usted que nos está escuchando, que bueno, yo en esta parte, yo pienso que estas acciones que luego tiene la gente no necesariamente le ayudan mucho, pero uno entiende cuando uno hace trabajo en las entidades federativas y cuando uno ve la precariedad que tienen los compañeros y las compañeras y cómo pasan las décadas, no años, décadas con la misma demanda y sigue sin atenderse, y cuando hay presos y cuando hay desaparecidos y cuando hay asesinados, pues como decían esa frase, y que incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador decía: la gente se cansa de tanta pinche tranza. Con eso quiero decir que yo no comparto esas formas, pero sí comparto el fondo y las demandas y las justas demandas que hace la gente. Y sobre ese punto, que para mí es una de las partes centrales, y lo comenté en algún programa, ¿por qué se está manejando en la conferencia matutina? ¿Por qué se están sumando a estos lenguajes, a estos mensajes que han enviado los medios corporativos de que la gente es el enemigo y el adversario, y son los intransigentes que no quieren negociar? Cuando los intransigentes es la banca, son los bancos de México. Y el tema de las afores es un tema que ha colocado la gente una y otra vez. Y nos decimos, lástima que no me dan oportunidad de hacer preguntas en la mañanera, pero nosotros preguntaríamos: ¿por qué se está haciendo una campaña en detrimento de la gente? ¿Y por qué no más bien es contra los bancos, que son los que se están enriqueciendo con las afores? Te preguntaría, Pedro, y también para la audiencia que te está escuchando, si fueras tan amable de explicar esta parte una vez más, el tema de las afores, y que es uno de los temas pues centrales que ustedes están también colocando en materia de las pensiones al gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, aquí está nuestro cartelito que mostramos ahorita No a lo los vamos a padres de ver, no lo vamos familia. a ver, no se alcanza a leer porque está. Dice por una jubilación digna. Y les platicábamos a los padres de familia hoy en la entrada de esta escuela, antes de las 8 de la mañana, les explicamos que el problema es que el grueso de la población en este país no tiene seguridad social, que 68 millones están en cuentas individuales, en afores, que las 9 afores privadas manejan el 97.5% de cuentas, mientras pensionista, que solo es la afore pública, solo maneja 2.5% de cuentas, que en los últimos 10 años estas 9 afores ganaron 134,000 millones de pesos, que manejan el 20% del Producto Interno Bruto, es decir, 9.2 billones, no me estoy equivocando, de pesos, y prevén que para el 2040 manejarán el 40% de el Producto Interno Bruto. Que afores como Azteca, de ya saben quién, tiene el 25% de cuentas. Entonces es increíble que a quien adeuda más de 90,000 millones de pesos en impuestos, se le premie con una cuarta parte de las cuentas individuales. Que estas cuentas han llevado a que este año ganarán 34,000 millones de pesos con los ahorros de los trabajadores. Alguien lo decía muy simple: es que es mi dinero que invierten en carreteras, en la bolsa, tienen 1 billón de pesos en Estados Unidos, y con ello diario están obteniendo una ganancia increíble. No va a los fondos de los trabajadores.
Los trabajadores en cuentas individuales están condenados a trabajar hasta los 65 años de edad y solamente si tienen 2 millones de pesos en su cuenta podrán recibir no una pensión, sino una renta vitalicia. Decía Gustavo Leal, se estarán autopensionando, es decir, ahora tú mismo estás ahorrando para tu retiro y te garantizan una renta de 4,000 a 6,500 pesos mensuales. La presidenta ha dicho que puede completarse con esta pensión del bienestar. Nos parece que no es con parches, que el Estado tiene que tomar una decisión pronto, porque entendemos que otros sectores, esta victoria moral que hemos tenido con la huelga es poner en evidencia que se está gobernando para el capital financiero y no para los pobres. En algún meme completaban que el lema ahora debería de ser primero los pobres, banqueros, porque nos parece que a ese extremo están llevando este tema y nos parece que la presidenta tiene que pronunciarse muy claramente en términos de que es posible. No estamos planteando expropiar los fondos de los trabajadores, sino que puede ser el mismo Estado quien los administre y que paulatinamente vayamos recuperando la posibilidad de una pensión digna que garantice una vejez digna a quien ha trabajado toda su vida. Yo llevo 40 años en el magisterio, podría ya jubilarme, sin embargo me interesa que esta demanda se resuelva y vamos a poner todo el empeño en ello. Ya, pues Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CENTE, como siempre, muchas gracias, Pedro, por esa claridad también de, pues, colocar el posicionamiento, el argumento, el fundamento de la CENTE. Así que gracias siempre, Pedro. Un abrazo y seguimos al habla. Ernesto, muchas gracias y Rompeviento siempre muy solidario con las causas. Buen día. Gracias, Pedro. Gracias, hasta pronto. Pues mire, nosotros sabemos que es un tema que es complejo y vemos la gente, por ejemplo, ahorita leía, ¿no? Alguien que decía, Marco Juárez, ¿no? Dice, eh, sí, lo que criticamos, algo así se me fue el comentario, pero era la violencia, ¿no? Dice Marco Juárez, se critica la violencia, sí, y yo también la critico. Mi pregunta y la pregunta para usted que nos está escuchando, ¿y cómo califica lo que están haciendo los bancos? De robarse el dinero de las Afores, de quedarse, tener ganancias multimillonarias, de tener esas riquezas en los Estados Unidos con el recurso que aportan estos del magisterio que usted está criticando. Y que dicen no hay dinero, sí hay dinero, ¿cómo no? Y sí se puede hacer la reforma. Y por eso es que aquí, pues sí, dicen, la pregunta es si estas acciones de la CENTE las consideramos que son violentas y no estamos de acuerdo con ellas, le pregunto a usted, ¿y cómo califica las acciones de los bancos con la permisividad de los gobiernos? Porque pues se necesitan dos para que eso se pueda hacer. Y esa es una violencia light, porque pues usted no es el que está dando las clases en las escuelas que están en la Bondojo o en la montaña o en la sierra, son ellos y ellas, son estos maestros y estas maestras, ¿no? Hay alguien que dice, que decía también, pues nosotros también tenemos precariedad, pero no salimos a hacer violencia, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Aquí estamos hablando y si alguien no está de acuerdo conmigo, yo estaría completamente abierto a que me puedan corregir e ilustrar en ese sentido. Pero si usted piense o le hago la pregunta, ¿cuántos movimientos sociales al nivel nacional tenemos en el país? ¿Y qué están haciendo esos movimientos sociales? Hay movimientos sociales
locales, regionales, pero a nivel nacional, desde mi punto de vista, es el único movimiento social, la CENTE, que tenemos actualmente en el país. Y vamos a hacer un programa especial sobre este tema, que nosotros pensamos que va a ser bastante útil, ya le estaremos contando de qué va esto, porque la lógica que hay o que impera es el gobierno de la 4T tiene razón y estos son los intransigentes. Y de este lado, no, el gobierno es el mismo y es el intransigente y no acepta nada. Eh, y entonces es saber quién gana. Y eso tampoco resuelve ningún problema. ¿Qué es lo correcto y qué es lo justo? Y para eso hay que escuchar de manera mucho más profunda las partes. Y eso y muchas otras cosas estaremos preparando para usted, porque pensamos que vale muchísimo la pena entender las dimensiones de una problemática que tienen las compañeras y los compañeros del magisterio, de esa reforma también de Felipe Calderón y esa otra reforma de Enrique Peña Nieto y de Claudio X González y otras bestias que hemos padecido en el país y que pues le ha costado la vida, la libertad a muchos maestros, a muchas maestras y una condición de precariedad. Y como le hemos dicho en muchos momentos, nosotros lo que intentamos es colocarle las piezas. Alguien decía, pues ahora no, pues que para que esté completo, que entrevistemos a el CENTE. ¿Cómo no? Nada más que acepten la entrevista y encantadísimos, encantadísimos de que también el CENTE nos dé una entrevista. Su dirigente nacional, que hoy es pues senador por Morena. Así que, ¿cómo no? Con todo gusto podemos entrevistarle. Vamos a solicitarle una entrevista a él y a ver qué nos dice, pero muchas gracias por la sugerencia. Déjeme leer algunos de los comentarios que usted amablemente nos está haciendo. Dice a Cuautli Ramírez Solís, la rabia y la indignación. Uy, se me fue. ¿Dónde quedó? Aquí está. La rabia y la indignación es que prometieron que serían distintos más allá de los programas sociales. Francamente, no veo cambio alguno que se considere como propio de un gobierno de izquierda. Ese punto que coloca Cuautli nos parece importante, porque quieren sustituir esa pensión con un programa social. Y lo que está diciendo la gente es, no, incorpóranos, sácanos del artículo 3º constitucional, si somos trabajadores del Estado. ¿Por qué estamos en el 3º constitucional? No tendríamos que estar ahí. Y pues alguien le asesora de una manera que no creo que sea la correcta a la presidenta de la República y dice, no hay manera de que se derogue esa reforma de Felipe Calderón. Dice Anix, totalmente de acuerdo contigo, están haciendo la lucha por todos, exigir que ese dinero se maneje por un organismo gubernamental y que todas las ganancias sean para los trabajadores y para el retiro. Angélica Nería Bruno, los bancos son unos puercos rateros, de eso no hay duda, pero falta capacidad de diálogo. Perdieron la oportunidad de diálogo personal con la presidenta. ¿Por qué anticiparon la violencia? No. Hay una larga historia, Angélica Nería Bruno, sobre eso, y ahí sí, pues si hemos pasado aquí el video, no, creo que no lo tenemos ahí a la mano, donde la presidenta de la República se compromete a eliminar esa reforma. ¿Por qué no la cumple? ¿Por qué no la cumple? Que no estamos de acuerdo con la forma de protestar, no estamos de acuerdo, pero hay que entender también de dónde vienen estos procesos, de cuántos años, cuántos agravios de libertad y muerte, de pérdida de libertad y muerte y de precariedad para miles y miles de familias en todo el país. Pues hay un hartazgo también de la gente. Recuerdo alguna entrevista
que le hacía a el doctor Mireles, que en paz descanse, líder de los autodefensas, cuando me platicaba de que llegaba gente y que le hablaban, pues que por qué estaban los jóvenes de 14, 15 años metidos ahí con grupos de autodefensa y ya con armas, y le dice, eh, Mireles, palabras más, palabras menos, dice, ¿qué hace? ¿Tienes hijos? ¿Tienes familia de 14, 15 años? ¿A qué se dedican? No, pues estudian. Ah, dice, es que esa es otra cosa, dice. Allá es una cosa, pero acá en campo, desde los 12, 13, 14 años ya están trabajando. Acá se crece más rápido, ¿no? Y un adolescente de 12, 13, 14, 15 años, pues es muy distinto a los adolescentes de acá. Acá se crece, se madura y se trabaja de mucho antes. Y esas son las condiciones. Y por eso también hay un alto contraste en la forma de las protestas. Y conste, yo no creo que las protestas le ayuden a la gente. Creo que tendría muchísimo más impacto. Imagínense, así como es la gente, con la solidez que tiene en materia de movilización social, imagínense que se deje caer la gente, todos con velas y una marcha silenciosa. Una marcha silenciosa con velas, con los carteles y con todo lo que usted quiera y mande. Pero así creo que tendría muchísimo más impacto. Este, pero, pues, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a contar yo a la gente? Pues que a usted, a mí, a yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellas y ellos, pues nos dan la vuelta en materia de luchas y demás. Lo que creo que es que habrá que hacer también alguna variante, pero ese es también mi punto de vista y se lo digo a los compañeros y a las compañeras con respeto y con la admiración que les tenemos, que eso no considero que le ayuda a las demandas de la gente, que va en detrimento de las demandas, porque es usado, ¿no? Y usted lee los comentarios y uno escucha eso una y otra vez, ¿no? Qué violentos y por qué así, pues no le den más armas suficiente, han sufrido y siguen padeciendo muchas precariedades para darle armas a gente que pues se comió el veneno que le inoculó durante varios sexenios, todos los sexenios del PRI, los que padecimos también con el PAN, y luego cuando regresó el PRI, y ahorita que ya pasó el de sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora está el de Claudia Sheinbaum. Y fíjese cómo todo el tema sigue siendo la gente. ¿Y por qué no es un tema nacional los bancos? Hay que ponerles un alto a los bancos, a la banca. A esa sí no se le toca. A la banca no se le toca. Por eso una extraña a Elvira Concheiro ahí en la tesorería de la Federación, que había hecho un trabajo de trastocar ahí pues estas formas de proceder de los bancos tan abusiva, que México sigue siendo pues el país que más ganancias les genera al Banco Bilbao Vizcaya y al Banco Santander, por poner solo dos ejemplos.